Ya, entonces comenzamos con la clase 26. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ley de oferta, vamos a ver determinantes de la oferta y elasticidad, precio de la oferta. ¿Ya? Esa es la clase 26 de hoy. Bueno, me pueden ir preguntando, activando el micrófono, preguntando por el chat si tienen dudas. La ley de oferta de un mercado competitivo, que es en el que estamos insertos, expresa la relación directa que hay entre el precio y la cantidad ofrecida u ofertada. ¿Ya? Entonces, al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida, manteniendo las demás variables constantes y viceversa. Por eso, la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Ya? Ahí está la curva de oferta. Por ejemplo, si el precio es 10, la cantidad ofrecida es 5. Si el precio baja a 7, se ofrecen 3.000 unidades. Si el precio baja a 5, se ofertan 1.000. Esa es la relación directa que hay entre precio y cantidad ofrecida. Esta función de oferta es una función que depende de varias variables. Esta clase es un poco repetir alguna que tuvimos viendo con la demanda. Cuando vimos ley de demanda, determinante de la demanda y elasticidad de la demanda, esta es súper parecida, pero obviamente contextualizando con la curva de oferta. Así que ahí, este es como un recordatorio, ¿ya? La función de oferta, entonces, es una función que depende de varias variables. Primero, Px, que es el precio del bien, pero también depende del precio de otros bienes, del precio de los factores de producción, de la tecnología, el número de empresas que participan en el mercado, entre otros. Entonces, una función compleja, y a estos se les llaman determinantes de la oferta. Right. Determinantes de la oferta. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo qué ocurre cuando se modifican esas variables, ya sea precio o alguno de los determinantes de la oferta. Ahí estaba la curva. Determinantes. Bueno, lo primero es, antes de irme a los determinantes, para hacerlo más ordenadito, es qué pasa cuando varía el precio del bien. Entonces, como en este caso que habíamos visto, si el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta; si el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Cuando nos movemos, ¿cierto?, a lo largo... Oh, perdón, voy para otro lado. Cuando nos movemos a lo largo de la curva de oferta, acuérdense que lo que varía es la cantidad ofertada u ofrecida. ¿Sí? Si el precio es P1, se oferta Q1. Si el precio sube a P sub 2, se oferta Q sub 2. Eso es un aumento en cantidad ofrecida u ofertada. Ya que es distinto al aumento en la oferta, que es cuando me cambio de curvas, ¿cierto? Cuando hay movimientos entre dos o más curvas. Esa es la primera variable de la función de oferta. Entonces, la siguiente es el precio de los recursos relevantes. Entonces, por ejemplo, bueno, los recursos relevantes son aquellos recursos utilizados para producir un bien, tales como factores de producción.
Entonces, si estamos en el mercado del pan, como el que está ahí en el gráfico, y hay un aumento en el precio de la harina, ¿cierto? La harina es un recurso súper relevante en la producción del pan, entonces va a generar de que aumenten los costos de producción de pan y por lo tanto la oferta se contrae o se desplaza hacia la izquierda, disminuye la oferta. ¿Sí? En este caso, nosotros hablamos de una disminución de la oferta, no de la cantidad ofrecida. ¿No? Disminuye la oferta de pan. Ese es el primer determinante. El segundo es el precio de bienes alternativos. Los bienes alternativos son bienes que utilizan recursos de producción similares al que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el mercado del trigo, ¿cierto? Ahí en el gráfico, pero el tema es que aumentó el precio de la cebada. Entonces, la cebada con el trigo utilizan bienes de producción similares. Entonces, como aumenta el precio de la cebada, es más atractivo producir cebada. Y eso hace que el costo de oportunidad de los productores de trigo se incrementen. Porque acuérdense que el costo de oportunidad es, la alternativa es aprovechar de mayor valor. En este caso, aquellos productores de trigo que no producen trigo, producirían cebada. Entonces, como es más atractivo producir cebada, algunos productores de trigo se van a cambiar de mercado y van a producir ahora trigo. Y eso hace que la oferta de trigo disminuya. ¿Ya? Y eso es porque se puede cambiar fácilmente de producir trigo a cebada porque ambos productos utilizan recursos de producción similares. ¿Ya? Entonces lo que pasa en un mercado obviamente va a influir en el otro. No sé si hay preguntas, consultas, me pueden ir escribiendo, hablando. Si no, avanzamos en la PPT. No entiendo bien, profe. Ya, ahí. El otro determinante es el avance tecnológico. Ya, este es súper fácil. ¿Qué pasa si estamos en el mercado de las semillas y hay un nuevo tipo de semilla que se le aplica una tecnología y eso lo hace resistente a las plagas y a los cambios climáticos, que aumenta el rendimiento de estos cultivos? Entonces, ¿cuál es el efecto que va a tener en la oferta? Obviamente es que la oferta va a aumentar, se va a expandir. Entonces aumenta la oferta de semillas, porque hay un avance tecnológico importante en la producción. Expectativas. Aquí se repite con el determinante de la demanda. El determinante de la expectativa. Este es cualquier cambio esperado, ¿cierto? Que afecte la rentabilidad. Entonces, si estamos en el mercado del crudo y se espera que suba el precio del crudo en el futuro, la pregunta es cuál va a ser la actitud o qué es lo que van a hacer los productores hoy día si saben que el precio del crudo se espera que suba la próxima semana. Entonces, desde el punto de vista del productor, lo que conviene, nos va a convenir, es almacenarlo, ¿cierto? Va a disminuir la oferta actual de crudo porque lo va a almacenar con la expectativa de sacarlo al mercado cuando el precio sea más alto. Entonces, los productores ahora van a disminuir su oferta de crudo. Esto obviamente solo si se puede almacenar el crudo, ¿cierto? En este caso sí. Si estamos en un mercado en que el producto no se puede almacenar, ahí no aplicaría esto.
Esas son expectativas con respecto a la variación de la rentabilidad que puede haber en el mercado. Número de oferentes. Por ejemplo, estamos en el mercado de los autos y en el mercado automotriz hay una incorporación de autos chinos. Dice, aumenta el número de oferentes, por lo tanto aumenta la oferta de autos. Súper fácil. Esos son los determinantes de la oferta. Entonces tenemos cómo va a influir con los desplazamientos de esta curva. Y lo que viene ahora es elasticidad precio de la oferta. ¿Ya? La elasticidad precio de la oferta como fórmula es igual ahí, a la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Lo que sí, este Q es cantidad ofertada u ofrecida. ¿Ya? Entonces, lo que nos entrega la elasticidad es el cambio porcentual de la cantidad ofertada dividido por el cambio porcentual en el precio. O sea, qué tan sensible es la variación de la cantidad ofertada cuando varía el precio del bien. ¿Ya? Se puede determinar en valores continuos, como está ahí, o discretos con los delta. Ahí, ¿cierto? También podríamos hacerlo como delta Q. Ahí. Esta elasticidad, la diferencia sí es que es siempre positiva por la pendiente de la curva de oferta. ¿Ya? Entonces, porque se aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida y viceversa. Entonces, esta elasticidad, a diferencia de la precio-demanda, está siempre positiva. Los factores que la determinan son dos, como lo vamos a ver. El primer factor que influye en la elasticidad es el grado de dificultad para modificar la producción, ¿ya? Que depende de la disponibilidad de los factores de producción. Y el segundo es el tiempo, el horizonte temporal. Ahí lo vamos a ir explicando a continuación. Me voy a ir a ver, vámonos por los extremos. Oferta perfectamente inelástica, ¿ya? En este caso, un cambio en el precio no tiene ningún efecto en la variación de la cantidad ofrecida. ¿Ya? Entonces aquí el precio, por ejemplo, sube de 5 a 10, pero se oferta lo mismo. Entonces aquí no hay sensibilidad frente a la variación del precio. Por ejemplo, en las ventas de entrada a un concierto. ¿Sí? Ahí hay un determinado número de asientos para el concierto, entonces, o de personas que pueden ingresar al evento. Entonces, tú no vas a poder modificar la cantidad ofrecida de tickets, aun cuando el precio varía. Entonces, no hay sensibilidad. Elasticidad precio de la oferta igual a 0. ¿Ya? El otro extremo, perfectamente elástica. A un precio dado se oferta cualquier cantidad. Elasticidad precio de la oferta tiende a infinito. Por ejemplo, la pizzería. Una pizzería. Entonces, cuando la curva es perfectamente elástica, te dice que a cualquier precio, ¿cierto? Se ofrece cualquier cantidad. Es muy fácil modificar la cantidad ofrecida cuando varía el precio del bien. Y por ejemplo, dice en una pizzería, porque la pizzería
para poder producir pizza es muy fácil modificar la producción ante variaciones en los precios de la pizza, porque todo lo que tú necesitas, todos los recursos de producción que necesitas para producir pizza son fáciles de encontrar. Ya no sé, pues tú vas a necesitar harina, vegetales. Los vegetales los puedes comprar en cualquier lado, ¿cierto? No hay nada muy específico. Son todos productos fáciles de conseguir. Necesitas un horno, cualquiera, ¿cierto? Entonces, el grado para modificar la producción es muy fácil. Por lo tanto, eso va a generar que la elasticidad de precio de la oferta tienda al infinito. ¿Ya? Esos son los extremos. Después nos podemos ir a la inelástica. ¿Cierto? Aquí la elasticidad es mayor a 0, pero menor a 1. Aquí hay una sensibilidad poca, pero hay. Entonces, por ejemplo, dice las empresas de explotación minera. ¿Ya? No es perfectamente inelástica, pero sí bastante inelástica, porque justamente ese factor que es el grado para modificar la producción, en este caso no es tan flexible. Entonces, por ejemplo, si el precio sube de 5 a 10, la cantidad ofrecida puede aumentar de 100 a 110. Aumenta, pero poco. ¿Por qué? Porque eh, existen muchas más restricciones, es más difícil aumentar la producción cuando tú estás explotando la minería. Porque no es como el caso de la pizza, que es todo lo contrario, lo opuesto. En el caso de la pizza es súper fácil conseguir todos los recursos de producción, tanto materiales como factores de producción. En cambio, en la industria minera es al revés, es más complejo. Entonces, tú necesitas materiales más complejos, herramientas, maquinaria especializada, necesitas mano de obra, eh, profesionales especializados. Es distinto el caso de la pizza, porque en el caso de la pizza basta con que nos capaciten una media hora y quedamos listos para hacer pizza. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero en el caso de la industria minera, no. Ahí hay que tener conocimientos muy específicos. Entonces, eso le da una rigidez a la variación de la producción frente a cambios en los precios. Por eso la oferta es inelástica. ¿Ya? Y el otro caso es oferta elástica, elasticidad mayor a 1, pero menor a infinito. Aquí es muy sensible la variación de la cantidad ofrecida frente a las variaciones a los precios, pero no es una sensibilidad máxima como en el caso anterior, de perfectamente elástica, como en la pizzería. Aquí nos presentan el ejemplo de una empresa textil. Hay una empresa textil es fácil también conseguir los factores de producción, no tan fácil como la pizzería, pero es relativamente fácil modificar la producción frente a los cambios en los precios. Ya tú puedes modificarlo en un alto grado. Entonces aquí si el precio es 5 y aumenta a 10, la cantidad ofrecida puede pasar de 100 a 400. Entonces estás duplicando, se duplica el precio y se cuadruplica la cantidad ofrecida. Entonces hay mucha sensibilidad. Y el caso de la oferta unitaria, la elasticidad precio de la oferta es 1, y ahí, claro, el mismo porcentaje en que varía el precio, varía la cantidad ofrecida. ¿Ya? De ahí que dijimos que los dos factores que influyen en esta elasticidad precio de la oferta es el grado o dificultad para modificar la producción, súper importante, la disponibilidad de los factores de producción, y el segundo elemento es el tiempo. En general, la elasticidad precio de la oferta tiende a incrementarse o a ser más elástico cuanto mayor es el tiempo que disponen los productores para adaptarse a la variación del precio.
súper importante también el tema del horizonte temporal. ¿Ya? Ay, perdón. Y eso lo podemos ver aquí en una PPT. ¿Bien? Acá. La elasticidad de una curva de oferta en el corto plazo es la azul y de largo plazo es la roja. Entonces, la elasticidad de precio de la oferta en el largo plazo es mucho más elástica, porque es mucho más fácil modificar tu producción frente al cambio en los precios en el largo plazo que en el corto plazo. Entonces dice, por ejemplo, los agricultores, ante un aumento del precio de su cosecha, no pueden responder ofreciendo más en el corto plazo, pero a largo plazo tienen la posibilidad de adquirir maquinarias, mano de obra, tierras, etc. Entonces siempre esta sensibilidad es más fácil de conseguir en el largo plazo que en el corto plazo. Eso. Esa es la clase de hoy, cortísima. No pensé que tanto, pero sí, cortita. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿Sí? ¿la elasticidad aquí también se mide con el valor absoluto? No, porque es siempre positiva. Ah, ya. Sí, no sé, no es necesario. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la prueba también, algo que quieran para aprovechar el tiempo. Hasta la 24, sí. Ahí te respondí, Francisco. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular con respecto a algún ejercicio de la PEP o materia, o si no, los dejo en libertad para que vayan a estudiar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se puede determinar la curva de oferta? La curva de oferta la vimos la clase anterior, Ya. la 25, que es desde el punto de cierre y siguiendo la curva de costo marginal. ¿Y eso entraría en la prueba? Eso es de la clase 25. Ah, y entonces no entra. Profe, ¿y esto de los costos variables, costo marginal, costo total, costo final, tampoco entraría, ¿no? Es que tienes que ir viendo ahí hasta la clase 24, porque depende del contexto. Ah, ya. Claro, porque hay cosas que vimos de eso que las vimos en la 25, pero hay otras que vimos en la 23, la 22, con respecto a sus costos. Ok. ¿Ya? Profe, y otra consulta más, sobre las notas del trabajo de investigación, ¿cuándo Sí, estarían? esa, mira, me falta pero muy poquito, así que yo creo que durante el fin de se las voy a enviar. Ah, ok, gracias.